Gracias por estar con nosotros. Esta es una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hoy vamos a evocar un acontecimiento trascendental en la vida de Costa Rica, en la vida democrática de Costa Rica y la vida en general de los pueblos centroamericanos, cuando aquel 18 de marzo de 1963 tuvimos la visita del presidente de los Estados Unidos, el señor John Fitzgerald Kennedy, John F. Kennedy, y en esta oportunidad tenemos el gran privilegio de contar no solo con una persona que estuvo de primera mano en ese acontecimiento, sino que es la embajadora de los Estados Unidos de América en nuestro país, Costa Rica. Doña Cintia Telles, un placer Ay, al contar con contrario, su un placer presencia, para mí. de verdad. Doña Cintia Telles, hija del embajador de aquel entonces, el señor Raymond Telles, convivía con nosotros y ahora la vida, las vueltas de la vida Qué interesante, ¿verdad? Sí. hace que la tengamos de nuevo como nuestra embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica. Quizás unas primeras impresiones, doña Cintia, de ese acontecimiento, cómo lo vivió usted, cómo lo evoca. Ay, pues fíjense que para mí fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Y aún ahora, cuando la gente pregunta, bueno, ¿qué cosas, digamos, recuerda usted de su niñez o de su vida que la impactaron, no? Y siempre eso se me viene a la mente. Esos días que estuvo el presidente Kennedy aquí en Costa Rica, con mi papá fue embajador y él se quedó en nuestra residencia ahí en Escazú. Y fue una cosa increíble, una cosa que tengo unos recuerdos tan lindos. Y ahorita mismo cuando entré aquí a la biblioteca y vi los periódicos de ese tiempo con las fotos del presidente, con mi papá, con otros presidentes de Centroamérica, me dio tantísima emoción, ¿no? De recordar esos días con tanta nostalgia, unos días lindos. Claro, es que realmente eso queda allí como documento histórico, pero también como un documento que nos recuerda y que refuerza siempre nuestra identidad como pueblos hermanos y Exactamente. como testigos de la presencia de una figura extraordinaria en la vida de la humanidad como el presidente Kennedy. El señor Raymond Telles, su padre, era el embajador de Estados Unidos en Costa Rica. Ya lo sabíamos en la escuela, nos lo decía la maestra. Recuerden que el señor embajador se llama don Raymond Ay, no me Telles, acá en digas. la escuela Buenaventura Corrales, Ay, en qué el lindo. edificio metálico. Ay. ¿Y qué papel jugó el señor Raymond Telles, no en lo oficial o diplomático, sino en lo personal, dada la amistad del señor Telles con el presidente, para que el señor Kennedy pudiera venir a Costa Rica o aceptara venir a Costa Rica a la Exacto. reunión de presidentes centroamericanos? Exactamente. Bueno, sí hizo un papel bastante importante porque ellos se hicieron muy amigos. Am, tal vez, mi papá fue alcalde del Paso, Texas, ¿no? Del 57 al 61. Y durante ese tiempo, cuando Kennedy se lanzó como candidato para la presidencia, mi papá lo ayudó en lo que pudo, ¿verdad? Claro, En en la lo que campaña. llaman las primarias, ¿no? Y fue por todo lado, en Texas, en California, en Nuevo México, Arizona, mira, ayudando con la campaña del presidente. Pero además de eso, al conocerse ellos más y más, se hicieron muy buenos amigos, ¿no? No había como, no sé, algo ahí, una cosa, una energía entre ellos, muy linda, por muchas razones, yo creo. Y entonces ya cuando el presidente Kennedy, obviamente, fue elegido, entonces él le pidió a mi papá que fuera a Washington a visitar. Mi papá llegó, entonces le dice, mira, Raymond, am, yo te quiero nombrar embajador. Me dice, no, es que yo ahorita estoy alcalde y tengo muchas cosas por terminar. Es que no seas egoísta, le dice mi papá, egoísta, pero mi papá lo último que era egoísta, ¿no? Le dice, sí, porque va a ser el primer latino, la primera persona de ascendencia latina en la historia de los Estados Unidos de ser embajador. Es que va a salir del campo a muchas personas. Bueno, así empezó, ¿no? Pero después mi papá, una vez que llegó a Costa Rica, él se enamoró de Costa Rica. Siempre decía que Costa Rica era un pedacito de cielo, ¿no? Y entonces él llamó al presidente y le dijo, tenés que venir a Costa Rica.
porque por muchas razones, ¿no? Por razones políticas, por razones que, bueno, tantas cosas. Claro. Y dice, sería una cosa extraordinaria que vinieras aquí a visitar. Entonces dice, Kenny, bueno, deja de pensarlo. Después lo llamó y dijo, sabes que aquí todos me aconsejan que no vaya, todos, que el Secret Service, que el CIA, que todos me dicen que no, que el Departamento de Estado, que cómo se me ocurre en este momento ir a Costa Rica y que por qué Costa Rica. Mi papá le volvió a explicar, bueno, Costa Rica aquí lidera todo lo que es democracia. Ha sido un aliado para nosotros por muchas décadas. Ha sido Claro. un amigo, ¿no? Y el venir aquí a Costa Rica, vas a demostrar que de veras te interesa Latinoamérica, que yo sé que te interesa mucho, y Costa Rica en particular, y vas a mandar un mensaje muy importante. Y ahora lo que estamos haciendo con la Alianza para el Progreso es algo que vamos a enfatizar para dar el impulso a todo esto, ¿no? Entonces, que le digo, bueno, hagamos una cosa. Me dicen que no puedo ir, pero hagamos una cosa. Si tú logras reunir a todos los presidentes de Centroamérica en Costa Rica, sí voy. Entonces, mi papá, así, el mismo día, mi papá llamó a todos los presidentes a ellos y para aquí en Centroamérica, y todos le dijeron que sí, que obviamente que sí, venían, ¿no? Claro. En aquel tiempo que hay que recordar que no existían teléfonos celulares Sí, ni no, nada. nada de eso, nada Era de una eso. Pero comunicación no, un poco más lenta, a pesar de ser oficial. Exactamente. Entonces él volvió a llamar a Kendrick al día siguiente y le dijo, ¿sabes qué? Ya conseguí a todos están dispuestos a venir a Costa Rica, ¿verdad? Que le digo, bueno, entonces voy, vamos entonces. Y así fue que llegó Kennedy aquí a Costa Rica en marzo de 1963. Pero sí, mi papá tuvo mucho que ver. Mi papá estaba tienes que venir, tienes que venir. ¿Cómo no? Y jugó un papel fundamental, claro, junto con el canciller de entonces, Daniel Oduber Sí, Quirós, sí, en Costa Rica, exacto. y toda la reunión trascendental Sí, que dio, fue el punto de partida del programa de la Alianza para el Progreso. absolutamente. Ahora, en lo cotidiano, usted tuvo obviamente la oportunidad de estar más cerca del señor Kennedy, del presidente, en su casa. Ujú, ujú. ¿Cómo recuerda eso habitual, digamos? Sí, no. Lo que me acuerdo yo principalmente fue el momento que llegó a la antigua residencia, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me decía, no vayas a salir allá afuera porque el helicóptero iba a aterrizar atrás, ¿no? Claro, Y me dice, no, si se te ocurra salir ahí, tenemos que quedarnos aquí, espérate, sea educada, espérate aquí adentro. Pero no me aguanté. No me aguanté cuando ya oí que venía el helicóptero. Dije, no, sí, tengo que ver. Y me salí afuera al jardín, ¿no? Y me paré allí y veo que aterriza ese helicóptero, ¿verdad? Y que de pronto abren las puertas y sale ese presidente, que era, bueno, para mí casi, bueno, increíble, ¿no? Me acuerdo muy bien que traía esos lentes que tenía él siempre, lentes oscuros, con una camisa, me acuerdo que era como celeste, y con una sonrisa, esa sonrisa de Kennedy, que fue una cosa sí, espectacular, un carisma increíble. todo, Casi hasta me el muero. último día de su vida. Exactamente, exactamente. Y me acuerdo que se sale del helicóptero, yo parada ahí afuera, ¿verdad? Y después sale mi papá del helicóptero y después la gente que lo rodeaba. Entonces ya llegó él y me dio la mano, ¿no? Porque fue la primera, ¿no? En saludarlo, en recibirlo, en darle la bienvenida y todo. Entonces, bueno, casi me muero. Y ese momento jamás se me va a borrar porque fue tan lindo todo eso. Y ya, claro, lo pasaron, le enseñaron dónde iba a estar su dormitorio, que mis papás le dieron el de ellos, ¿no? Para que... Y por cierto, aquí en Costa Rica le hicieron un juego de muebles para el dormitorio, ah, especialmente para esa ocasión, que unos carpinteros aquí ticos, ¿no? Hicieron este juego lindo. Muebles especiales para él, Especiales, o sea, que tenía ese por problema su de la dolencia espalda, de la espalda, exactamente. claro. Unos muebles lindísimos de caoba que hicieron ellos. Y también se trajeron la mecedora de Kennedy, imagínense, que ¿Cómo no? ahí la teníamos también. Así es que fue una cosa extraordinaria, ¿no? Y obviamente mucho el tiempo que estuvo allí, estuvo juntándose con otras gentes, con los presidentes, con gente de la embajada, pero yo ahí me quedaba viendo de atrás de las puertas y donde fuera, ¿no? Pero sí fue un momento extraordinario, ¿no? Y después también ver todo lo que pasó, bueno, tuvieron también, también ahí se juntaron mucha gente en la residencia, uno de los días, llegaron niños, me acuerdo, que de un equipo de béisbol, ¿verdad? A recibirlo. Pero también me acuerdo, increíble, todos los chicos que estaban allí en las carreteras, desde la embajada casi hasta el centro. Y me acaban de decir que habían
250,000 ticos que salieron a recibirlo a las calles, ¿no? Así, Y así usted fue es. uno de esos, ¿no? Y yo uno de ellos. Ay, qué lindo, qué lindo, qué Exactamente, lindo. un niño. Tenía Y yo 10 años de edad en ese 10, momento. yo también. Ay, 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 qué Somos bien. contemporáneos. Ay, qué Pero está bien. usted muy, muy bien, dicho sea, con todo el respeto. Ay, qué lindo. Muchas A mí se gracias. me han escrito, pero bueno. No, usted también está muy bien. el, Qué va. el, Justamente ya nos lo ha dicho por lo que hemos conversado, pero fue una influencia decisiva en su vida el presidente, en lo personal, en el momento en que lo conoció, y luego en su vida política, en su trayectoria. Absolutamente, absolutamente, porque me acuerdo muy bien, es que una época muy linda, que había mucho idealismo, mucha esperanza, ¿verdad? Y uno siempre, en ese momento lo que uno hacía es pensar en el futuro, en cómo mejorar el futuro para los costarricenses, para toda la gente aquí de Latinoamérica. Y en ese momento, como Kennedy estaba tan comprometido a esa meta, am, nos daba como mucha ilusión, ¿no? De que las cosas fueran a cambiar, de que fueran a mejorar, de que hubiera, metas, digamos, mutuas que Sí, pudiéramos claro, alcanzar entre los dos países. Y eso sí me influenció mucho, ese momento, porque yo, aunque me hice psicóloga y profesora en la Universidad de California en Los Ángeles, yo siempre seguí en muchas cosas, muchos temas relacionados a la política, relacionados a claro. Latinoamérica. La clínica que yo fundé en el departamento de psiquiatría, una clínica de habla hispana para inmigrantes, ¿no? Para gente de aquí de Latinoamérica, de México, de Centroamérica. Y todo el tiempo que estuve allí, prestamos servicios a la gente, digamos que había estado algo marginada, pero que más bien no hablaban inglés, pero que necesitaban servicios. Entonces, en eso y muchas cosas que hice también, políticas y otras, no, no, yo nunca me lancé, pero siempre ayudé a otra gente, ¿no? Claro, Yo sé que me inspiró el presidente Kennedy y mi papá, obviamente. claro. Incluso en una época ciertamente tan difícil para América Latina, para la humanidad, en la época de la Guerra Fría, Sí, exacto. eso indudablemente fue decisiva también la visita del presidente Kennedy, Ujú. y como pocas ocasiones también unificó más a los pueblos centroamericanos. Es decir, una vez Exactamente. que él partió, la relación entre los pueblos centroamericanos, digamos que se solidificó Sí, sin en duda. aquella oportunidad. En cuanto a lo que se recuerda, en lo que se vivía en aquellos tiempos, he leído que usted o que su padre pues la matriculó Sí. en centros educativos de Costa Sí, no, Rica. sí, claro que sí, no, claro que O sea, sí. ustedes convivieron como familia No, sí. con los Definitivamente, costarricenses. ¿no? Desde que llegué, me acuerdo que mi papá nos dijo, porque aquí le estaban diciendo en la embajada, no, que teníamos que ir a la Lincoln, ¿no? Porque la escuela, Claro, mis papás, no, de ninguna manera. Nosotros venimos a Costa Rica para estar con los costarricenses, no para estar entre nosotros. Entonces van a ir a escuelas costarricenses. Y ahí fui al Sion, a la Angloamericana, después a San Clair. Todavía tengo compañeras con quien me comunico, a con quien he quienes se visto reúnen de aquí. vez en Sí, sí, cuando. sí, definitivamente. Qué Sí, interesante, sí, qué visión la del señor sí, Telles sí, de, exacto. de lo que es llegar y ser embajador en un país y ser parte de Sí, ese exacto. país. Y por cierto, eso le sirvió porque él fue el que le aconsejó a Kennedy a dónde tenía que ir una vez que llegara a Costa Rica. Claro, Entonces le dije, mira, tenés que ir primeramente ¿no? a la catedral, ¿no? El día de San José, ¿verdad? Entonces fueron a misa en la catedral ese día, ¿no? Que fue una cosa espectacular, lindísimo. Después le dijo, mira, ahora tenés que ir a la universidad. Todo el mundo le decía, no, ¿cómo se te ocurre? Es peligrosísimo, es capaz que lo matan ahí, no sé qué. Pero Kenny le dijo a mi papá, ¿tú qué crees? Me dijo, todo va a estar bien, vas a ver, ya tenemos todo controlado, tenemos muchos amigos, mucha gente, tenés que ir a la Universidad de Costa Rica. Y fue, dio un discurso con miles de personas ahí, sí, cómo no. ¿no? Y después cuando se montaron al helicóptero, me cuenta mi papá, que él como que bajó la cabeza un momentito, es Kennedy, ¿estás rezando? Dice mi papá, bueno, tal vez ve, más te vale, dichoso que no me pasó nada. Maravilloso. Y también fueron al hospital de niños, que mi papá, también, mi papá y mi mamá querían mucho al hospital de niños, Claro, recaudaban muchos fondos. Y le dijeron que tenés que ir al hospital de niños, es sumamente importante aquí en Costa Rica. Y fue, quedó sí, súper impresionado, súper impresionado. Y una cosa que no se contó en ese tiempo, que era súper secreto, hasta mucho después que mi papá ya estaba muy mayor, ¿no? Y que ya había fallecido,
Kennedy dio una donación de su propia banca, de su propio banco, en su cuenta de su propio dinero banco, personal, de su dinero personal, un cheque bastante grande al Hospital de Niños. Qué maravilla. Porque dice que cuando entró allí y vio que en veces en algunas de las cunitas del hospital había 2 bebés, en veces 3, Claro, se conmovió mucho. claro. Entonces ahí me dijo mi papá, no digas nada, 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 porque me van a matar. Aquí, que por qué el hospital de niños tiene otras cosas, y en los Estados Unidos, que por qué no lo dejé allá. No, Qué detalle. pero fue una donación bastante grande y un detalle. Claro. Y eso, sí, eso refleja el cariño que en poco tiempo Claro. Kennedy le empezó a sentir por Costa Rica. En el naciente Hospital de Niños, que tenía 2 o 3 años de fundado en 1960. Estamos con la señora embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica, Cynthia Telles, conversando sobre la visita del presidente Kennedy en marzo de 1963. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Estamos con la señora Cynthia Telles, embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica, evocando la visita del presidente John F. Kennedy a nuestro país en marzo de 1963. 18 de marzo de 1963, lunes. Claro, el día siguiente, 19 de marzo, es el día de San José. Sí, exacto. Y entonces, es cuando fueron a la catedral. Cuando fueron a la sí. catedral. Hablemos ahora de su padre, del señor Raymond Telles, que también, como se sabe y como se demostró siempre, tuvo un ligamen profundo con nuestro país. ¿Cómo lo evoca al señor Telles como su padre y como funcionario internacional? Bueno, ya se podrá imaginar, yo adoraba a mi papá, ¿no? Y además, yo sentía un gran orgullo, ¿no? De que él fuera mi padre. Y no es solamente por lo que logró hacer, digamos, los puestos que tuvo de Claro. alcalde, de embajador y nombrado por 5 presidentes, diferentes puestos en los Estados Unidos, pero por el tipo de persona que era él, ¿no? Era una persona sencilla, humilde, pero sumamente buena, ¿no? Él siempre, en cada persona, él siempre buscaba lo mejor de cada persona, ¿no? Para sacar eso, para enfocar en eso. Y para él no importaba de dónde hubiera venido la persona, ¿no? Una de las cosas que me acuerdo aquí cuando estábamos en Costa Rica, se hizo amigo, no sé si se acuerdan, María Muñeca. Usted está demasiado. Sí, ¿Se acuerdan? sí, Okay, claro, bueno. claro, me acuerdo. Entonces, un ejemplo de cómo era mi papá. Sí. Él, cuando salía a la embajada, casi siempre más o menos al mismo tiempo, a las 5:30, Sí, 6, cómo no. pasaba por una esquina antes de montarse a su carro. Claro. Y de pronto un día la conoció a ella. Sí, ¿no? sí. Y paró y le empezó a hablar. Y tuvieron una conversación muy bonita. Y de allí en adelante, todos los días que mi papá salía de la embajada, paraba, y ella estaba ahí siempre esperándolo, paraba a hablar con ella Qué antes de interesante. montarse al carro, ¿no? Y así se fueron haciendo amigos. Qué Y maravilla. el día que nos fuimos a Costa Rica, que fue un día tristísimo para mí, en 1967, estábamos en el aeropuerto, ya casi por irnos, estaban tocando un trío ahí, reloj no marque las horas, yo llorando. Y de pronto vemos que como que había muchísima gente, como que Claro. estamos viendo como que venía alguien, miso. Y yo, qué raro que será. Era ella, que venía con unas flores ya casi todas, así, Caramba. unas violetas así chiquitillas, así. Y entonces, ¿qué esa señora? ¿Qué está pasando aquí? Ay, no. Y me acuerdo que se acercó, ay sí, y dijo, vengo a despedirme de mi único amigo. Caramba. Imagínense. Entonces, mi papá la abrazó, le dio esas flores que ya estaban todas, ¿no? Se vino caminando de San José hasta lo que era el Coco en ese tiempo. Pero eso le indica a usted más o menos quién era mi papá. Claro. ¿no? Muñeca, Azulito, otros, Cazadora, eran personajes de la calle, cotidianos de nuestro, que
devenir urbano. Sí, Y qué lindo eso que nos comenta, qué emocionante realmente, ¿verdad? Porque era otro país y sí, era otro mundo sí, también. sí, no, sí, claro, por supuesto que sí. Tomando en cuenta esa vivencia tan viva, tan interesante, cómo encuentra usted el pueblo costarricense a su regreso? Tomando en cuenta que obviamente 59 años después Sí, ha cambiado todo, claro, ujú, pero ¿qué siente que conservamos y qué hemos perdido? ujú, ujú. De una visión general, ¿no? Sí, claro, claro. He estado ya aquí como unos 6 meses más o menos, ¿no? Es que hasta cierto punto acaba de llegar, pero hay estas cosas que no han cambiado, ¿no? La gente costarricense, los ticos, gente linda, de veras que sí, cariñosa, buena. Am, Eso no ha cambiado para nada, ¿no? Después la belleza, es decir, la naturaleza de Costa Rica es una belleza, es increíble. Yo he viajado ya a diferentes lugares, que a Monteverde, a Guanacaste, bueno, un montón de lugares, ¿no? A Punta Arenas y todo. Y eso sigue, como siempre, bellísimo, ¿no? Me fascina. Es que esas cosas fundamentales no han cambiado. También el compromiso con la democracia, ¿no? Tampoco ha cambiado, ¿no? El hecho de que son amigos de los Estados Unidos, que tenemos una relación estrecha, Sin duda. eso no ha cambiado por muchas, muchas décadas, ¿no? Todo eso sigue siendo bien lindo, ¿no? Lo que sí, lo que sí ha pasado, que me tiene bastante preocupada, son unos retos que tiene ahora Costa Rica muy significantes, ¿no? No solamente a nivel socioeconómico, especialmente después de la pandemia, ¿no? Que am, bueno, muchas cosas, ¿no? Relacionadas a eso que Claro. impactaron al país y que estamos viendo a ver qué podemos hacer en cuanto a desarrollo económico para ayudar un poco, ¿no? Am, Además de eso, am, parece que también el nivel educacional ha cambiado desde cuando yo estuve, ¿no? Había unas escuelas increíbles, al nivel público, unas escuelas Así es, increíbles, sí. ¿no? Perdón que la interrumpa, dio vuelta a en aquellos años la educación pública era muy fuerte en el país, Exacto. en contraposición con la educación privada. Sí, Luego las circunstancias cambiaron y la educación pública lamentablemente ha venido a menos, eso ha muchísimo. cambiado, sí, sí, eso sí me dio mucha tristeza porque yo me acuerdo que los niños, digamos, que se educaban aquí en la escuela primaria, digamos, en matemáticas, iban a los Estados Unidos y sabían más de los Claro, niños de las escuelas públicas, una cosa increíble, ¿no? Am, Así es que eso, y la otra cosa que me tiene preocupada obviamente aquí es todo lo del narcotráfico que se ha empezado a meter aquí a Costa sin Rica. duda. Todo eso sí son retos muy significantes, pero espero que todos juntos podamos hacer algo con respecto a eso. Ojalá pensamos y deseamos lo mismo. Ujú. Nos vamos 8 meses después de marzo de 1963 Sí. al zarpazo brutal que recibimos en la humanidad con el asesinato del presidente Kennedy en Dallas el 22 de noviembre de ese año 1963. ¿Cómo lo vivieron? Ay, fue un día terrible para nosotros. Me acuerdo que, Para nosotros también, ay, sí, yo sé, sí, yo sé que así sí, fue. yo sé que sí. Eso sí, sí, francamente se lo agradezco tantísimo. La emoción que expresó el pueblo, el duelo que sintieron, Tremendo, sí. increíble, ¿no? Am, Me acuerdo que sonaban todas las campanas de las iglesias, bueno, muchas Así cosas, la gente se es, tiraba a la calle así llorando y es, demás. así es. Am, y me acuerdo que mi papá llegó a la residencia, ¿no? Y se metió ahí a la piscina que tenía también dentro de la residencia, una piscina chiquita que tenía ahí también. Entonces yo bajé, ¿verdad? A ver, a buscarlo, y me paré porque por primera vez vi a mi papá llorar. Estaba así, con la cabeza así, cabizbajo, y que le corrían las lágrimas. Nunca lo había visto llorar antes de ese momento. Qué impresión para mí, ¿no? Y entonces ya me vio y como que ya reaccionó y todo, pero fue un dolor muy grande. Claro. Y mi papá, como él quería muchísimo a Kennedy, y por cierto, Kennedy lo había invitado a ir con él a ese viaje. Mi papá se estaba A listando para ir Dallas, a sí. Dallas, iba a ir con él a Dallas. Y casi siempre que lo invitaba, muchas veces lo invitaba, decía, mire, vente a Washington y nos vamos juntos aquí a Nuevo México, que aquí, que allá, que el otro. Entonces, era un viaje más al cual lo estaba invitando.
Y mi papá iba a ir, estaba ya casi listo y todo. Y entonces le avisaron aquí en la embajada que se esperaban ciertos problemas en esos días aquí en Costa Rica, que no pasó nada por fin, pero que le dijeron que sí y que realmente sería mejor que no fue. Entonces llamó al presidente y le dijo, mira, señor presidente, me están diciendo aquí que van a pasar ciertas cosas que mejor, no sé, ¿qué piensa usted? Me dice, no, quédate allí, vienes conmigo en el siguiente viaje. Imagínese. Entonces mi papá iba a estar con él, posiblemente el mismo carro, porque él siempre lo sentaba a la par a mi papá, o cerca, o en el carro, ¿no? Claro, claro. Claro, la primera iba a estar, pero también en el frente había un asiento donde fue después John Connolly, Sí. pero casi se ve que él viajaba con mi papá, lo sentaba muy cerca. Entonces, no sé, fue una cosa increíble, porque todos sabíamos que mi papá casi fue a ese viaje, ¿no? Pero además de eso, fue un golpe tremendo lo que pasó ese día. Y por muchos días y muchos meses estábamos tristísimos de lo que había pasado, ¿no? Claro, claro. Porque Así, además era sentir que pudo haber corrido el mismo destino que su amigo. sí, no, No, no el exactamente, presidente, sino su amigo personal. exactamente. En esa misma dimensión, señora embajadora, ¿cuánto perdimos, no en Costa Rica, Estados Unidos, cuánto perdimos en la humanidad con la pérdida del presidente Kennedy, con la desaparición del presidente Kennedy? Yo diría que muchísimo, francamente, y no es porque digamos, porque estábamos cerca de él y no, pero muchísimo, porque él realmente era una persona que se interesaba por la humanidad, ¿no? Así es. Y él era una persona muy compasiva y tenía una visión muy idealista de lo que se podría hacer, ¿no? Y especialmente para esta región, para Centroamérica y Latinoamérica, fue una gran pérdida por esa razón, porque se interesaba y quería hacer algo grande con la Alianza para el Progreso para esta región. Claro, es que bueno, era un líder mundial Exacto, como pocos y como pocos han surgido posteriormente. exactamente. Hemos tenido líderes mundiales, por supuesto, hasta la actualidad, pero la desaparición del presidente Kennedy fue realmente Ay, sí, determinante sí, en la vida política y en la vida social y en la sí, vida sí. política o en la política Ujú, ujú, internacional. ujú. No, sin duda, sin duda. En esa misma tesitura, ya como embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica y como ciudadana, ¿cuáles desafíos, ya mencionó un poquito el Ujú. tema del narcotráfico, pero cuáles desafíos se plantea como embajadora de los Estados Unidos para cumplir o para enfrentar en nuestro país? Claro, y para mí, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que el narcotráfico, que el crimen, que, bueno, muchas cosas, ¿no? Claro, Pero realmente lo más importante aquí, que es lo fundamental en todo esto, ¿no? Es el desarrollo económico, ¿no? Porque al irse abajo una economía, eso afecta a todo, ¿no? claro, Que el desempleo, que la educación, que digamos la tentación de irse por otros lados a buscar dinero, ¿no? Los lados que no son buenos, ¿no? Y eso va creando, digamos, am, un clima muy problemático, ¿verdad? Entonces, para mí, a mi manera de ver las cosas, y bueno, la migración, que también sí, tenemos migración por todo sí, lado aquí en Costa tremendo, Rica, sí, pero todo eso se debe a los, lo que llaman el presidente Biden root causes, ¿no? A las causas, digamos, raíces de todo esto. claro, Y eso mucho tiene que ver, además de, digamos, opresión política que existe en algunos países, están los problemas de la economía. Entonces, para mi manera de ver las cosas, yo estoy haciendo todo lo posible para ver cómo hacemos, ¿no? Para usar esta relación tan estrecha que tenemos para ayudar al pueblo costarricense en ese sentido, ¿no? En lo económico, ¿no? En el claro. desarrollo. Y eso va a tener mucho que ver con mejorar todas esas otras condiciones. Entonces, para mí eso es lo primordial que hay que hacer aquí. Sabemos que ustedes y nosotros hemos vivido unos minutos realmente reconfortantes, esperanzadores, con la presencia de la señora embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica y con la evocación de una niña que a través de este medio siglo ha conservado también mucho de lo que aprendió en Costa Rica. Definitivamente. Eso realmente se agradece, se reconoce
y se agradece. Señora embajadora, para la Biblioteca Nacional de Costa Rica ha sido realmente un honor compartir con usted en este programa en la evocación del inolvidable presidente John F. Kennedy. Muchísimas Se gracias. lo agradezco montones a usted más bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Y gracias también a ustedes. Los esperamos en la próxima edición. Se me olvidaba un detallito. Nosotros a nuestros entrevistados y entrevistadas les pedimos que nos pongan su nombre, la firma en una de las páginas vivas. Claro Voy que a sí. mostrarla rápidamente Claro que sí. al público sobre las que hemos conversado sobre ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿Dónde se lo firma? ¿Dónde sea? Sí, puede ser encima, porque esa es la idea. Sí, sí, claro, esa es la idea, que quede sobre la página viva. Ah, ya. Ajá. De nuevo, muchísimas gracias y por supuesto gracias a ustedes también. Los esperamos en una próxima edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Muchas gracias.